un podcast de Cooperativa. Ensayaron esta semana, viene el centro de Sai, Santos Zamorano, el que va a pasar, ¡gol chileno, gol chileno, gol chileno! ¡Gol chileno, gol chileno, gol chileno! Historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Relatos mundiales. En este capítulo, La Roja vuelve al Mundial. ...1998... Chile se acerca a vivir una década en democracia, pero los resabios de la dictadura están presentes. Ese año, Pinochet es detenido en Londres y el dictador entrega la comandancia en jefe del ejército a Ricardo Izurieta. Porque los crímenes que en Chile se cometieron y en otros países por orden de Pinochet son muy graves. En el deporte, Marcelo Ríos alcanzó el número 1 del ranking ATP en un logro inédito para Chile. Seguramente Plaza Italia, ya me la imagino en media hora. Ahí está Marcelo Ríos, ahí viene la evolución del tenista estadounidense a cualquier parte. Juego, set, match para Marcelo Ríos, campeón del mundo. Ahí está Marcelo Ríos, La selección había quedado cuarta en la clasificatoria y jugaba 11 partidos preparatorios para el Mundial de Francia, instancia a la que volvía después de 16 años. Con la conducción técnica de Nelson Acosta, con una buena generación de futbolistas y básicamente con el poder de gol de la extraordinaria dupla Sasá, compuesta por Iván Zamorano y Marcelo Salas, La Roja volvía a una Copa del Mundo. Los 90 son años de bonanza para el fútbol chileno. Los índices de crecimiento y los contratos de televisión hacen que los clubes se entusiasmen y fichen jugadores de jerarquía. Por esos años desfilan por nuestras canchas Alberto Federico Acosta, Marcelo Espina, Néstor Gorosito, Sergio Bernabé Vargas, Marcelo Troviani, Flavio Maestri y varios más. A esos verdaderos refuerzos que enriquecían la liga local se suma una generación potente y talentosa donde destacaban Marcelo Salas, Iván Zamorano, José Luis Sierra, Fabián Stay, Ronald Fuentes, Javier Margas, Clarence Acuña. De ellos, solo Stay, El Matador y Bam Bam jugaban fuera de Chile. De espaldas, Bam Bam Zamorano, el delantero chileno, exjugador del Real Madrid. Y empieza este nuevo proyecto que ya comentaba de Máximo Moratti por parte del Inter de Milán. Tiene para Marcelo Salas, señoras y señores. Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, River campeón, River campeón, River campeón. A esos nombres hay que sumar la acertada mano técnica de Nelson Acosta, un hombre de larga experiencia como jugador de Peñarol, donde fue 3 veces campeón, y luego como técnico en Chile, con pasos por Everton, Fernández Vial y Unión Española, donde consiguió 2 Copa Chile y llevó al equipo a la Copa Libertadores de América. Los volantes Víctor Hugo Castañeda y Fabián Stay y el lateral Moisés Villarroel recuerdan la llegada de Acosta a La Roja. Sí, la llegada de él era un momento complejo. Complejo para el fútbol, diría yo. Para él a lo mejor no fue tan complejo, porque creo yo había más cosas que ganar que cosas que perder. Recordamos que Chile venía de una campaña muy mala con Ascargorta, y donde Nelson era uno de los más críticos. No, por supuesto, siempre deja la enseñanza. Él fue un jugador importante, de un carácter importante, de una personalidad importante, y te lo transmitía y te trataba de dar confianza, pero también era muy exigente. El profe Nelson fue y ha sido una persona muy, muy alegre dentro del fútbol, una persona en la cual vivió el fútbol como lo sentía, ¿no es cierto? De hecho, que ha demostrado en el gol que le hacemos
a Italia en el Mundial, como lo celebra y grita para afuera, hasta una puteada se le sale. En Sudamérica, Chile clasifica cuarto con 25 puntos, los mismos que consigue Perú, aunque la diferencia de goles fue abrumadora. Más 14 para La Roja, menos 1 para Perú. Uno de los más fieles escuderos de Acosta, el preparador físico Ítalo Traverso, reivindica la clasificación. Bueno, nosotros veíamos las probabilidades, si no hubiese tomado el barco, pero obviamente veíamos las posibilidades de clasificar, manteniendo un muy buen resultado a nivel de local. Y confiamos plenamente, eso sí, del gran momento que estaban Iván y Marcelo. Tú sabes, se gana con goles. Entonces teníamos lo más escaso que hay en el fútbol, que jugadores de área y jugadores goleados. Una de las grandes fortalezas de esa Roja fue la dupla Sasá. Zamorano y Salas, en un momento excluyente. Juntos aportaron 23 de los 32 goles de la Roja en el camino a Francia. Hablan Fabián Stay, Ítalo Traverso y Moisés Villarroel. No, por supuesto que jugar al lado de ellos te facilitaba muchas cosas, sobre todo en la posición donde yo jugaba, ¿no? Los movimientos que hacía Marcelo, también lo que hacía Iván, bueno, fueron espectaculares los dos en esa eliminatoria, hicieron muchos goles, a pesar de que no jugaron tantas veces juntos, me parece que los dos fueron determinantes. Aprovechamos a los ídolos, aprovechamos a los capitanes, que Iván y Marcelo. En los entrenamientos eran los primeros en llegar, los que mandaban al grupo, los que nos llevaban al grupo. Por las características de los jugadores que teníamos, con jugadores muy comprometidos, con mucho conocimiento entre ellos y entre nosotros, mejor dicho, porque habíamos muchos jugadores del medio nacional, los cuales nos conocíamos a cabalidad, cómo jugábamos, qué movimiento hacer. Si bien es cierto, por ahí teníamos a Iván, a Marcelo, a Fabián, que venían del extranjero y el resto éramos casi todos del medio nacional. Nos sentimos en el Estadio Nacional porque son miles y miles y miles de chilenos que están llegando para acá. Hemos conversado con ellos. De Talca, señor, venimos. Chile llega al Mundial. Queda emparejado con Italia, Camerún y Austria. El 11 de junio en Burdeos debuta ante los favoritos del grupo. Los italianos empiezan ganando con gol de Vieri, pero Chile lo revierte con los dos primeros tantos de Salas en el Mundial. El centro de Stay, salto Zamorano, le quedó a Salas, gol chileno, gol chileno, gol chileno, gol chileno, gol chileno, gol chileno. ¡Gol! El centro de Villarroel, va a saltar Salas por cabeza, le ganó arriba, gol, gol chileno, gol. Los italianos empataron a 5 minutos del final con el polémico penal cobrado por el árbitro de Níger, Lucien Bochardó, tristemente célebre por el despojo a Chile y otros episodios de corrupción que luego serían públicos. La pierde, pierna débil, reclaman una mano. Penal. Roberto Bayo, que sacaba el centro, y Ronald Fuentes a 1 metro de la jugada. Le rebota en el brazo la pelota. Creo que no es penal, Marco Antonio, y de verdad, sin camiseta alguna en el cuerpo. Bueno, pero ya cobró, así que ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantar nomás, los ojos todos puestos en el arco chileno. Nelson Tapia que abre los brazos, va corriendo Bayo, ¡le pegó! ¡Gol de Italia! ¡Gol de Italia! Sensación de impotencia más que nada porque estábamos haciendo un esfuerzo grande por quedarnos con los 3 puntos, por dar el golpe. Cuando viene ese penal, obviamente nos sentimos perjudicados porque todos creíamos en el momento que no era para cobrarlo, que si no se hubiese cobrado, sin duda que con esos 3 puntos hubiésemos salido primero del grupo. La Roja va por su revancha 6 días después, el 17 de junio en Saint-Étienne. Se mide con Austria en el partido que íntimamente saben que pueden ganar. Encaminan la victoria con una fórmula repetida: cabezazo de Zamorano, rebote capturado por Salas y a cobrar. Buscó la cabeza de Iván. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 chileno! ¡Gol! Pero el gol de Ivica Bastic, cuando el tiempo se iba, es un puñal para la Roja. Los jugadores salen de la cancha con la cabeza gacha. El 1-1 sienten es mucho castigo. No logra controlar la Roja. Vamos, árbitro, mire la hora. Está jugando Mali. Va a meter rasante en el cuarto creciente. Bastic que puede pegar y le toca arriba. ¡Gol! ¡Gol! Siempre Chile perdió. Y en estos 2 encuentros estuvimos tan cerca de la victoria que
como que los acostumbramos a tener esa necesidad de ganar y entonces estuvimos tan cerca y lo sentimos tan frustrados, hay tanta tristeza de parte nuestra, pero lo vamos a levantar, vamos a seguir luchando porque, bueno, sigue dependiendo de nosotros. El no cerrar el partido y vernos que lo estábamos haciendo bien nos lleva inconscientemente a seguir atacando y tal vez a no cerrar el partido como después de lo analizamos, lo vimos y creíamos que teníamos que haberlo cerrado, pero bueno, en ese momento no se dio así, en ese momento de los 90 y tantos minutos tampoco lo pensamos y lo analizamos de la misma forma y ahí fue donde tal vez pecamos un poquito de nuestra participación en mundiales anteriores por no haber cerrado ese partido y habernos dejado tal vez con la misma posibilidad que tal vez no hubiese dejado el primer partido frente a Italia, que si no hubiesen cobrado ese penal. El empate ante Austria también duele, porque Chile pierde terreno ante Italia, que en la segunda fecha le gana 3-0 a Camerún y alcanza la punta con 4 puntos. La Roja llega a la tercera y última fecha del grupo ante los africanos. Están solos, cierra la tricolore y el portero Songo, también el juez del partido, el resto es puro adorno, incluso el paredón de 4 jugadores de Nantes, 23 de junio. Cara a cara está también Pedro Reyes, diciéndole algún secreto a Sierra, no le cuente a nadie. Está José Luis frente a la pelota, viene la orden, el Coto la coloca arriba, ¡gol! 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 ¡Soy chileno! El inolvidable tiro libre del Coto Sierra a un ángulo del arco defendido por Songo pone arriba a Chile a los 20 minutos del primer tiempo. Pero un cabezazo de Mbomá a los 11 de la segunda parte decreta un nuevo empate de Chile. Viene el centro, lo sacó Don Pedro Cabecea, le quedó arriba, ¡gol! ¡Gol de Camerún! ¡Gol de Camerún! Cierra el grupo con 3 igualdades, invicto, pero solo con 3 puntos. Queda segundo y el sorteo lo enfrenta a Brasil en cuartos de final. Su único pecado, no haber ganado un partido al menos. Los jugadores se reúnen y gritan, ¡sí se puede! Y el delantero Iván Zamorano con la jineta de capitán les da las últimas palabras a los jugadores que están todos reunidos en el terreno de juego. Hay una mancomunión impresionante en el plantel que dentro de poco se va a ir a El 27 de junio, Chile se presenta ante Brasil en octavos de final en el Estadio Parque de los Príncipes en París. Con varias bajas, Chile no puede contrarrestar al equipo que a la postre será finalista del Mundial. El Brasil de Zagallo, donde brillaban Cafú, Roberto Carlos, Bebeto, Rivaldo y Ronaldo, entre otros. Entre aplausos se van los brasileños. En silencio la hinchada chilena despide a los de la Roja. Marcador para esta primera etapa. Sampaio en 2 ocasiones a los 11 y 26. Ronaldo a los 46. Brasil 3, Chile 0. Comenzamos a hacer las maletas en el Parque de los Príncipes. Chile cae 4-1, pero no se desdibuja una digna presentación en una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Le levanto por arriba, Taparelli que va a la gol. El matador que le da de cabeza. El papel tal vez te hubiese dicho que a lo mejor hubiésemos avanzado mucho más. No sabíamos cómo nos iba a ir con Noruega. A lo mejor hubiese sido tan o más difícil que Brasil, no lo sabemos. Y lo mismo nos pasó a nosotros, tal vez a nosotros nos dan como que íbamos de una para afuera con 0 puntos y por el grupo que teníamos tal vez hubiésemos avanzado un poco más. La Roja deberá esperar 12 años para volver a vivir una Copa del Mundo, pero donde sea que juegue, ya nunca más estará sola. Porque en Francia, en 1998, se patentó el fenómeno de la marea roja. Miles de hinchas chilenos que con más o menos sacrificios decidieron acompañar al equipo en su periplo francés. Lo reviven Ítalo Traverso y Moisés Villarroel. Bueno, nosotros estuvimos como 3 semanas antes ya y ya sentíamos la sensación de buena vida que teníamos ya dentro del plantel y la gente que nos acompañó. Fue algo maravilloso. En el primer partido con Italia, el calentamiento prácticamente no lo dirigí. Los jugadores calentaron solos, viendo el ambiente que había, me costó mucho manejarlos a ellos, ya como grupo. Nunca nos imaginábamos que íbamos a tener un pulmón rojo, ¿no es cierto?, lleno de gente que estaba expectante de la selección después de tanto tiempo que no había participado en un mundial y mucha esperanza de ver a Chile de hacer un buen cometido en el mundial. La Roja fracasará en las clasificatorias de 2002 y 2006.
Tras una profunda crisis en 2007, arribará Marcelo Bielsa. Pero esa es otra historia. Para mí estar en Chile fue uno de los momentos más felices de mi vida y lo voy a agradecer toda la vida. Chile está como para ir avanzando en este mundial. Yo creo que sí, el objetivo está y lo vamos a pelear y yo creo que lo podemos conseguir. Le va a pegar José Luis Sierra con la zurda, buscó la cabeza de Iván. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol chileno! ¡Gol! Fue Relatos Mundiales. Historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de podcast favorita. Centro de Stay, Santos Zamorano le queda al agua, el chileno.